Vamos con una droga curiosa. Enseguida veremos por qué. El kratom, que es como se conoce popularmente a la planta Mitragina speciosa. Es una planta originaria del sudeste asiático, principalmente de lo que hoy es Tailandia, pero también de lo que hoy es Camboya, Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea o Birmania. Donde se juntan los principios activos de esta planta es en las hojas. El kratom vienen a ser las hojas de esta planta machacadas hasta convertirlas en polvo. Se suele tomar por vía oral, mezclado con algún líquido, aunque hay quien prefiere meterlo en cápsulas. A ver, por haber también hay quien hace té o incluso hay quien se fuma el kratom, pero me parece mala idea. Y el motivo por el que es una droga curiosa es porque dependiendo de la dosis podríamos meterla en cualquiera de los tres grandes grupos de drogas, ya que puede tener efectos estimulantes, depresores o alucinógenos. Y vamos, que si hilamos más fino y entramos en matices, pues también puede tener efectos disociativos. Vamos, tiene efectos para dar y tomar. Quizá esta variedad de efectos tan inusual pueda ser explicada al menos en parte por el hecho de que el kratom tiene muchos principios activos distintos. De hecho, tiene hasta 54 alcaloides distintos, aunque destacan principalmente la mitraginina y la 7-hidroximitraginina, que se produce por oxidación de la primera. Bueno, si nos ponemos exquisitos, en realidad, aunque la 7-hidroximitraginina está presente en las hojas, su cantidad es tan pequeña que es imperceptible, pero la mitraginina ingerida también se metaboliza en 7-hidroximitraginina dentro del cuerpo humano, no solo en las propias hojas. En cualquier caso, estas sustancias son opioides, pero claro, el kratom tiene unas cuantas particularidades que lo distinguen de la mayoría de opioides, aunque conserva esas propiedades opioides y conserva también sus peligros, ojo, como por ejemplo el potencial adictivo. Es posible desarrollar una adicción al kratom. Los efectos estimulantes aparecen sobre todo con dosis bajas de kratom. Cuando la dosis aumenta es más probable que prevalezcan los efectos tranquilizantes y hay cierta posibilidad de que aparezcan los efectos alucinógenos o disociativos. Los efectos disociativos probablemente puedan ser explicados por la rincofilina, que es otro de los principios activos del kratom y es antagonista de los receptores NMDA, igual que lo son la queta, el polvo de ángel y otras sustancias disociativas que ya hemos tratado por aquí. Entre los efectos secundarios negativos más comunes del kratom destacan los vómitos. Suelen producirse náuseas y vómitos si la dosis es lo bastante alta, igual que se producen con muchos otros opioides, claro. Pero vamos, es que la gama de posibles efectos negativos del kratom también es bastante amplia. Y de hecho, pues puede pasar incluso que tenga los efectos secundarios negativos propios de las sustancias estimulantes y de las depresoras a la vez. ¿Os imagináis que os dé un ataque de ansiedad mientras os estáis durmiendo, mientras estáis teniendo un sueño muy intenso? Pues es que es algo que suena bastante paradójico, ¿no? Porque un ataque de ansiedad es básicamente lo contrario a tener mucho sueño. Entonces, que pasen las dos cosas a la vez suena muy raro y es algo que en la mayoría de circunstancias de la vida diaria de una persona no pasaría, pero con el kratom puede pasar. Entonces, claro, pues en ese sentido a mí me parece que es una sustancia que no es muy placentera, o sea, yo creo que tiene una posibilidad relativamente alta de producir experiencias desagradables por estas razones. Entonces es una sustancia a la que yo no le veo muchas ventajas, pero mira, por decir alguna, pues la posibilidad de sobredosis letal es relativamente baja. Esto sucede porque el kratom se suele tomar por vía oral y claro, en dosis muy altas produce vómitos, entonces lo normal es que si alguien toma demasiado kratom lo vomite y lo expulse y entonces ya no absorba lo suficiente como para que se produzca una sobredosis letal. Esto es lo normal, pero vamos, que por haber si hay sobredosis letales de kratom, ¿eh? La mayoría de ellas son mezclando kratom con alguna otra sustancia, pero también hay algún caso de sobredosis letal solo tomando kratom, sí. Así que el peligro por estar está ahí. Supongo que también depende del
el formato de si se toma kratom como tal, solo las hojas machacadas, o si se toma algún extracto o tintura más concentrado, que en ese caso, pues claro, sería más peligroso y aumentaría las posibilidades de sobredosis. Ahora, si lo comparamos con los opioides habituales, pues parece que el riesgo de sobredosis de estos opioides es más de 1000 veces mayor al que existe con el kratom. El riesgo de sobredosis letal, me refiero. Vamos, que en ese sentido, pues tomar kratom es más de 1000 veces más seguro que otros opioides en cuanto a la posibilidad de morir. Eso, pues claramente es una buena ventaja, ¿no? Y por eso, uno de sus usos es para síndromes de abstinencia a opioides, como sustituto de opioides para reducir daños, en cierto sentido, aunque su uso principal es en la medicina tradicional, y actualmente está más o menos extendido por el mundo cierto uso recreativo. Pero, ¿qué se espera conseguir exactamente con el uso recreativo? Claro, porque el kratom tiene tantos efectos que puede haber gente que busque distintas cosas. Y claro, igual algunas de estas son peores ideas que otras. O sea, joder, es que yo, por ejemplo, si alguien estuviese pensando en tomar kratom buscando sus efectos alucinógenos, pues yo le animaría a que se buscase otra cosa que tuviera efectos alucinógenos, ¿no? Porque para tener efectos alucinógenos con el kratom hace falta tomar dosis muy altas y entonces pues hay un riesgo bastante alto de sufrir vómitos o de sufrir ataques de ansiedad en comparación a otras sustancias. Entonces, pues no me parece la mejor de las ideas, vamos, en un balance entre efectos deseados y riesgos. Y hablando de qué es una dosis alta y qué no, pues unos 2 gramos de kratom suelen ser una dosis para quien no tenga tolerancia. Una dosis muy alta serían 8 gramos. Como referencia, una cucharada de kratom con una cucharilla pequeña, como las que se usan para el café o para el té, pues serían unos 3 gramos, más o menos. Y voy a aclararlo por si acaso, esto estamos hablando del kratom como hojas de la planta machacadas, ¿eh? O sea, lógicamente un extracto sería más potente y entonces las dosis tendrían que ser más pequeñas. El tiempo de duración de los efectos, pues lógicamente, como estamos hablando de una vía oral, depende muchísimo de si se tiene el estómago lleno o vacío. Pero con el estómago vacío, pues tardarían unos 20 minutos en empezar los efectos y se alargarían por unas 2 o 3 horas más. Por último, queda hablar del tema de la legalidad. Actualmente el kratom está fiscalizado como droga ilegal en unos cuantos países. En la mayoría de esos países se ilegalizó a lo largo de la década pasada, pero en muchos otros países no. En España, por ejemplo, no está fiscalizado como droga ilegal y no me hagáis mucho caso, pero juraría que en ningún país de América Latina tampoco. Creo que ahora mismo el kratom no cuenta como droga ilegal en ningún país de América Latina, pero no estoy 100% seguro de eso último, así que cogedlo con pinzas. Entonces, claro, se puede comprar y vender con la excusa de que no sea para consumo humano. Si se vendiera explícitamente anunciándolo para consumo humano, pues entonces, aunque no estuviera fiscalizado como droga ilegal, probablemente sí sería ilegal porque se podrían aplicar leyes sobre la salud pública para ello. Y entonces, claro, pues hay empresas que lo venden. Curiosamente, en la propia Tailandia, el kratom estuvo prohibido durante casi 80 años, desde 1943 hasta muy recientemente, hasta 2021. Ahora está regulado y, bueno, por ejemplo, no se puede vender sin licencia, ni se puede vender a menores de edad, ni se pueden tener más de 10 kilos, y las penas por esto son bastante severas, pueden llegar a ser 15 años de cárcel. Pero vamos, que lo que es comprar kratom en una tienda y llevarlo por la calle y consumirlo, pues ahora mismo sí es perfectamente legal en Tailandia. También es interesante que el motivo por el que se ilegalizó fue que se había hecho demasiado popular y la gente lo estaba consumiendo en cantidades enormes porque se había popularizado como sustituto del opio una vez se ilegalizó el opio. Pues cosas que tiene la guerra contra las drogas, ¿no? Que cuando se ilegaliza una droga, pues la gente se va a consumir otra. Y eso vendría a ser, porque de su historia no hay mucho más que contar, o sea, tenemos su uso tradicional,
que hasta donde sabemos con tradicional nos referimos a tradicional desde hace unos pocos siglos, ¿eh? O sea, al contrario que muchísimas otras drogas que aparecen en formato vegetal, pues no tenemos evidencia de que el Kratom fuera consumido hace milenios o hace muchos siglos, sino que solo tenemos evidencia de unos pocos siglos de consumo, que sepamos. Luego tenemos la batalla legal que comienza hace unas cuantas décadas y tenemos este tema de que hay gente que lo quiere usar por su potencial recreativo, pero también hay algunos estudios que le ven potencial para unas cuantas cosas. Desde un tratamiento de sustitución en adicciones a los opioides hasta usarlo como ansiolítico, analgésico o antidepresivo, incluso como antidepresivo también se ha estudiado. Estos estudios de momento son poquitos y muy recientes, pero bueno, en algunos aspectos apunta maneras. Habrá que ver qué más va saliendo. Yo, desde luego, en el campo de la sustitución a los opioides, pues me parece más o menos buena idea. O sea, que una persona pasase de chutarse heroína a tomar Kratom, pues me parecería muy buena noticia, porque en comparación el Kratom parece mucho menos peligroso, vamos. Y otros usos médicos, pues igual también son buena idea. Habrá que ver lo que va saliendo. Desde luego a mí como droga recreativa pues no me parece la mejor de las ideas y yo no lo recomendaría, pero bueno, eso ya es mi opinión. La gente que haga lo que quiera. Lo que podría incluir, por cierto, ver más vídeos de mi canal. Lo dejo caer.